Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Más. ¿Cómo están el día de hoy? Pero eso es obligación, por hermano. Si es que tiene que ser espontáneo cuando uno dice estamos bien. Yo no mucho, así que si me sale un Luis Miguel, usted calladito, tengan misericordia. Pero es producto de los resfriados. Pero a lo que nos convoca, estamos en capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Vamos a leer nuevamente versículos del 1 al 3. Filipenses 3, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor el día de hoy. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre amado, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra. Señor, oro por mis hermanos, Señor, para que ellos la puedan entender y comprender a cabalidad, Señor. Como también por mi vida, Padre, para no añadir ni quitar, Señor, nada de tu palabra, de lo que tú dejaste instituido para nosotros. En ambos casos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo es primordial. Por eso, Señor, oramos y pedimos, Señor, reconociendo nuestras debilidades, pedimos tu ayuda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin duda que el tema central de la carta a los Filipenses es el tema central de la carta a los Filipenses es el gozo. Eso significa que estamos concentrados. Es el gozo. Y en este capítulo, el apóstol Pablo vuelve a exhortar a la iglesia de Filipo a gozarse solo en la persona de Cristo. Vimos en los primeros capítulos que habla sobre el gozo del cristiano. Y ahora, al iniciar este capítulo, vuelve a decir que los hermanos debemos gozarnos solamente en Cristo. Versículo 1. Por lo demás, por todo lo dicho anteriormente, hermanos, gozaos en el Señor. Y dijimos en el sermón anterior que como número 1, el verdadero cristiano tiene solo gozo en la persona de Cristo. Por lo tanto, la primera característica distintiva de un verdadero creyente, de uno que se dice creyente, de uno que se autodenomina creyente, es que el verdadero creyente tiene su fuente de gozo solo en Cristo, solo en la persona de Cristo. Ese es su mayor placer. No tiene otro placer más grande que no sea Cristo. Él no está mirando las cosas de este mundo para satisfacerse. Él no está buscando placer en las cosas que el mundo ofrece. El verdadero cristiano se goza en la persona de Cristo porque en Cristo está completo. En Cristo ha sido satisfecho completamente. Entonces, ya no mira las cosas del mundo para encontrar gozo y la felicidad. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo empieza a nombrar o a dar este tipo de características? Porque esto nos sirve a nosotros para analizarnos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿En qué debemos corregir? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Y número 2, decíamos también
que el verdadero creyente valora la enseñanza recibida. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene que ver solamente con Cristo. A mí no me es molesto en escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, se distingue de quien se dice creyente, de un falso creyente, en que el verdadero creyente valora la enseñanza recibida, sin cambios, sin adornos, sin agregar ni quitar nada. Y valora la repetición. Porque sabe que la repetición de la palabra es cuando a uno se le va quedando en la memoria, para que sea una arma, una espada para la defensa de nosotros como cristianos. Repetir una y otra vez la palabra de Dios, porque eso da seguridad a nuestra vida, para que pueda guardar nuestra mente y pueda ser estas verdades aprendidas, aplicadas a la vida diaria. ¿Por qué? Bueno, hoy día andamos con la Biblia en los celulares, pero Satanás no nos anda diciendo, a ver, abra su Biblia porque lo voy a atacar, porque voy a poner un pensamiento en su mente, sino que uno en el momento menos apropiado somos atacados por ciertos pensamientos, por ciertas situaciones. ¿Y cómo nos defendemos de eso? Si la palabra no está memorizada, si la palabra no está aprendida. Esto es a grandes rasgos lo que vimos anteriormente. Hoy continuamos. Y como punto número 3, el verdadero creyente tiene cuidado y discierne la falsedad de lo verdadero. El verdadero creyente tiene cuidado y discierne la falsedad de lo verdadero. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía que debía repetir y recordar constantemente la obra de Cristo a la iglesia de Filipo. Y si lo hacía, también tenía la seguridad que su mensaje fuera escuchado y entendido a cabalidad. Y de ahí la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo a que tengan cuidado. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, está diciendo el apóstol Pablo. Estas son palabras bastante fuertes, pero estas palabras no eran dirigidas a los miembros de la iglesia de Filipo, sino a aquellos que rodeaban y deambulaban la iglesia, acechándola a la iglesia para rebatir el mensaje del apóstol Pablo. Porque donde fuera que el apóstol Pablo enseñaba, los judíos le seguían y trataban de destruir la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol enseñaba que somos salvos solamente, únicamente por la gracia de Dios. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, Jesucristo y este crucificado. Que la salvación es un don gratuito de Dios. Que no lo podemos ganar nunca. Que nadie puede hacer nada para ganarse la salvación. Sino que solamente se obtiene al aceptar humildemente y arrepentirnos y recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. No hay otra condición. Arrepentimiento, humillación. Y eso nos lleva a la adoración a Dios. El ofrecimiento de Dios, además el ofrecimiento de Dios es para todas las personas y para todas las naciones. Y nadie queda excluido. Esa es la voluntad permisiva de Dios.
que Él quiere que todas las personas se salven, pero hay una voluntad decretiva. ¿Y cuál es esa? Que solo es a través de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere o qué trata de decir el apóstol Pablo en estos versículos? Es que los judíos enseñaban que si uno quería ser salvo, primero tenía que merecerlo. Ese era el mensaje de los judíos. En el fondo tenía que ganárselo de alguna forma. Pero además de ganárselo, tenían que cumplir con incontables mandamientos de la ley judía. Y además de ese mensaje, ellos decían que la salvación era exclusivamente para los judíos, como pueblo. Y que ante Dios, que antes que Dios mostrara el más mínimo interés por el hombre, y antes que Dios quisiera salvar al hombre, por decirlo de alguna manera, este judío tenía que circuncidarse. Es decir, hacerse judío, porque la salvación de Dios era para el pueblo judío. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo con esto? Con estas palabras. El apóstol Pablo acorrala a aquellos maestros judíos que estaban intentando deshacer el mensaje de Jesucristo, que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que la salvación solamente proviene a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo: cuidado, guárdense. ¿De quién? De los perros, de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. ¿Para qué hace esta aseveración tan fuerte? Para protegerlos de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Son palabras duras. No obstante, nuestro Señor Jesucristo también se refirió en términos bastante duros hacia los fariseos cuando le dijo: oh, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, generación de víboras! No los trató nada bien. A veces tenemos pudor de usar cierto lenguaje, pero la palabra de Dios lo usa, y particularmente lo usa para rebatir las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, para rebatir y desenmascarar a aquellos falsos maestros que quieren desviar al creyente de la verdadera salvación, de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo va a decir que el creyente genuino es aquel que tiene la capacidad de discernir y descubrir lo falso, pero además tiene la capacidad de guardarse, de cuidarse, gracias hermana, de conservar, de mantenerse vigilante frente a estas acechanzas que están a la orden del día. No sé si se entiende. El apóstol Pablo está dando una advertencia clara a la iglesia. Cuidado, guárdense, estén atentos. Y por eso dice en 3 oportunidades: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra guardaos en griego significa miren, observen, luego disciernan, implicando una comparación o contemplación especial en alerta a otra cosa. Miren, comparen, observen bien, pongan mucha atención,
lo que estas personas están enseñando. Tengan cuidado con este tipo de personas. El apóstol Pablo dice que el discernimiento es lo que distingue a un verdadero creyente. Discernir es distinguir algo de la otra cosa. Usted ha visto, busque las diferencias cuando le colocan un dibujito. Eso está diciendo, discierna, busquen. Noten la diferencia que hay entre el mensaje que yo estoy dando y el mensaje que ellos están dando. Hermanos, un verdadero creyente no es alguien que abre la boca y recibe toda la comida, sino es alguien que va filtrando lo que va recibiendo. En el Antiguo Testamento se mencionan 3 tipos de personas: los necios, los sabios, pero también se nombran los simples. ¿Y quiénes son los simples? En el lenguaje hebreo, los simples son como una puerta abierta que dejan entrar todo y salir todo. No tienen filtro. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree. Lo dice Proverbio. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Salomón está diciendo: cuidado con los simples, porque el simple es una persona que va de un lado a otro sin ninguna estabilidad, porque todo lo cree. Es crédulo. Es tan crédulo que todo lo cree. Pero no es creyente. El crédulo todo lo cree, no filtra nada. El crédulo todo lo que diga Dios y Cristo lo compra. ¿Por qué? Porque en su mente dice: todos los caminos llegan a Roma. Claro. No importa cómo sea, por donde yo me vaya, voy a llegar a lo mismo que cree en todo Dios, porque yo creo en Dios. Pero la Biblia no dice eso. En cambio, el creyente cree solamente la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabe cuál es la verdad? Porque conoce la palabra de Dios. No hay otro método. Conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra de Dios, al saber lo que está aquí, ¿a quién estoy conociendo? ¿Quién está aquí? A ver, Sevita, ¿quién más? Si conocemos la palabra de Dios, ¿a quién conocemos? A Dios. Y si conocemos a Dios, ¿qué tenemos con una persona que conocemos? Una relación. Una relación. Y entre más conozco a la persona, mayor relación tengo. ¿O no? Eso es. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios y tenemos una relación con Dios, sabemos que todos los caminos llegan a Roma, pero no todos los caminos nos conducen a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque no creen, los que conocemos a Dios, no creemos en sueños. No creemos en interpretaciones personales de la palabra de Dios. No creemos en declaraciones de ciertas personas. Poderes sobrenaturales que tengan otras personas. Nosotros creemos lo que Dios dice. Y eso es discernir. Debemos discernir lo que estamos comiendo. Debemos discernir de qué nos alimentamos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Filipo, como a la iglesia de Isen, tengan mucho cuidado. Busquen la forma de poder discernir la falsedad de la verdad. No coma todo lo que le vendan, no compre todo lo que le vendan. Porque van a venir muchos que con doctrinas equivocadas que nos van a engañar. Mire, estuvieron
a punto de engañar al apóstol Pedro, seduciéndolo. Al apóstol Pedro. ¿Qué más para nosotros? No son mentiras abiertas, son cosas escondidas. Si no tenemos la capacidad y la mente entrenada en las Escrituras, no podremos discernir adecuadamente. Y vamos a ser llevados lejos de la verdad. Vamos a ser encandilados por ciertas luces que nos están desviando lentamente de la verdad. A veces en consejería me encuentro con respuestas como, es que yo no lo sabía. No pensé que fuera así. ¿Y por qué la iglesia no enseña al respecto? Porque esa es casi siempre la pregunta. ¿Y por qué la iglesia no enseña al respecto? Y la contrapregunta es, ¿asistes a reunión de mujeres? No. Ahí se habla ese tema. ¿Asistes a reunión de hombres? Ahí se hablan esos temas. ¿Asistes a reunión de jóvenes? Ahí se hablan esos temas. Cada ministerio, cada actividad de la iglesia tiene ese propósito: enseñar y fortalecer, capacitar al creyente para que crezca la estatura de Cristo, para que tenga armas para discernir la verdad de la mentira, para que su fe sea fortalecido en el Señor. Eso hace un verdadero creyente. La gracia no está en saber el bien y el mal. Hasta los niños lo saben, el bien y el mal. La gracia está en saber distinguir lo que aparentemente es o quieren, que aparentemente quieren que sea verdadero. Pero al no ser 100% verdadero, se convierte en falso. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los hebreos. Hebreos 5:11. Y yo creo que estos versículos nosotros los conocemos casi de memoria, los podíamos repetir de memoria. Pero cada vez que los leo y hago un panorama de esto, digo yo, está tan claro, pero a su vez nos cuesta tanto aceptar esto. Mire, ¿lo tiene? Hebreos 5:11 en adelante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La fe viene por la palabra de... Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se han hecho tarde para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no está diciendo de 2 días ni 3 días, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermanos, no es que en la palabra de Dios haya leche y carne o alimento sólido. No. La palabra no está dividida en leche y en alimento sólido. La palabra es sólida por sí misma. Tiene poder y autoridad. El punto es que nosotros seguimos alimentándonos con leche y no profundizamos en la Escritura para tener lo sólido, lo que Dios desea transmitir en todo su contexto. Pero además de eso dice, los sentidos ejercitados. ¿Qué está diciendo con eso? Es decir, han puesto en práctica lo que han aprendido
Y el poner en práctica lo que hemos aprendido tiene que ver directamente con la palabra de Dios. Es para los que tienen los sentidos ejercitados, puestos en práctica, aprendiendo la palabra de Dios. Para poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto, debemos ejercitarnos en la palabra de Dios, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo dice, guardaos, guardaos, guardaos. Tienen que discernir porque hay peligros potenciales que giran alrededor de ustedes, siendo esta una advertencia, una exhortación a distinguir los falsos maestros y sus enseñanzas falsas. Falsos líderes espirituales que por medio de la astucia y la artimaña desvían de la verdad al creyente. Hermano, esto ocurre lamentablemente en el presente. Esto ocurre en las iglesias evangélicas. ¿O no? ¿O ustedes no se han enterado de ninguna? Casluna, pare de sufrir. Pero esas son como, para mí esas como son exageradas. El apóstol Pablo está diciendo que seamos más sutiles, más quisquillosos para detectarlo. El apóstol Pablo describe estas amenazas potenciales latentes en la iglesia de Filipo de tres formas. Le dice, guardaos de los perros. ¿Estamos aquí o no? Guardaos de los perros. Durante el primer siglo, los perros deambulaban por las calles. No se consideran ahora como mascota o como un hijo de la casa. No le celebraban los cumpleaños, ni le compraban ropa, ni pañales, ni le hacían regalos para la Pascua, no. Los perros en la antigüedad deambulaban por las calles. Los perros no eran alimentados, se alimentaban por los desechos, por las carroñas que dejaba la gente. Actuaban en manada, en jauría, eran un peligro para la gente. Por lo tanto, todos andaban con mucho cuidado. Antiguamente, no sé ahora, uno veía un perro y tomaba una piedra. Hoy día toma una piedra y lo llevan preso porque no... Sí, porque le puede dar depresión al perro que nos ve con una piedra en la mano. No tengo nada con las mascotas, mi hermano. Yo tengo perritos, los cuido, tengo que ponerle vacunas y todo. Pero yo quiero que entiendan el contexto. Eran considerados animales sucios e inmundos. Ahora los judíos, mire, a los judíos les encantaba referirse a los gentiles como perros, respectivamente. Entonces el apóstol Pablo se refiere aquí específicamente a los judaizantes como perros, con el fin de describir su carácter pecaminoso, vicioso y descontrolado. Metafóricamente se aplica a todos aquellos falsos maestros que andan como presa buscando a quien devorar, a quien atraparlo y sacarlo de la verdad de Dios. Estos perseguían como verdaderos perros al apóstol Pablo por donde fuera que él andaba y donde fuera que él anunciaba a Jesucristo y a este resucitado y que no tenía que hacer absolutamente nada para ser falso. Ellos, por otra parte, como perros, vendían otro producto. No, decían, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que cumplir las leyes, ustedes tienen que hacerse judíos porque solamente la salvación es para los judíos. Y el apóstol Pablo le dice, cuidado con esos perros. Esta es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 22:15. Mas los perros están fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es necesario que nosotros entendamos que no todos tienen buenas intenciones. Especialmente aquellos que dicen, cierra la Biblia porque la letra mata.
por nombrar algo. De aquellos que se definen como profetas, como que han recibido revelaciones especiales y que Dios los eligió a ellos para comunicar ciertos mensajes. Hermanos, cuidado, no he leído nunca eso, no sé si alguien lo ha leído aquí. Cuidado, cuidado, porque no andan como pordioseros por la calle, sino que tienen grandes templos, ofrecen grandes bienestares para los que asisten, ofrecen grandes promesas, pero no apuntan al Dios de la Biblia. Cuidado con aquellos que sueñan y que andan con todos los hermanos entregando mensajes porque Dios les produjo sueño. Y en el sueño se les reveló y le dijo: hermana, usted tiene que regalarme el auto porque el pastor no tiene, y eso yo lo soñé. No, hermana, sí, una broma. Cuidado, hermanos. La Biblia no dice eso. Nosotros sabemos que el conocimiento de Dios es dado por medio de su palabra inspirada por el Espíritu Santo, la cual es inerrante, infalible, suficiente y autoritativa. No hay más. Yo aquí pensé que toda la iglesia decir amén, aleluya. Número 2, guardados de los malos obreros o falsos obreros. Lo que da a entender que no solo son falsos creyentes, sino también falsos líderes espirituales que introducen enseñanzas torcidas, sacadas de contexto, alejadas, apartadas, contrarias a la enseñanza del apóstol Pablo. Malos obreros que no hacen bien su trabajo o trabajan para su propio bienestar y provecho personal. Cuidado. Número 3, cuidado con los mutiladores del cuerpo. ¿Se entiende o no? Voy. Amén. Que no dijo amén, no entendió, pero hermano, estoy orando por usted. Número 3, cuidado con los mutiladores del cuerpo. Con estas palabras, el apóstol Pablo se está refiriendo principalmente a quienes decían creer en Cristo como el Mesías, pero que obligaban a otros a circuncidarse para ser salvos. Ellos decían: nosotros creemos en Cristo y que Él es el Mesías, pero no basta con eso. ¿Usted ha escuchado a alguien que le golpea la puerta y dice: no, si nosotros también creemos en Cristo, pero? ¿No? ¿A nadie le ha pasado? Estos eran un poco parecidos, pero ustedes se tienen que circuncidar. Además de creer en Cristo, tienen que circuncidarse, refiriéndose claramente a los legalistas del judaísmo. A aquellas personas que aparentemente habían tenido una fe correcta, sin embargo mezclan la fe en Cristo con otro tipo de cosas, relacionadas especialmente con ceremonias y ritos religiosos. Hacen una mezcla entre la fe y los rituales. Hermanos, si esto lo leemos así, pareciera sin importancia. Pero si profundizamos esto, es muy peligroso y debemos considerarlo en su totalidad. Porque esta práctica de mezclar la fe en Cristo con ritos y ceremonias sigue presente. Sigue presente. Los legalistas siguen presentes. Los fariseos siguen presentes. Y si no estamos conociendo la verdad que es la palabra de Dios, podemos ser desviados fácilmente.
Esto es peligroso, hermano, porque está en juego nuestra vida espiritual. No sé si a usted le importa su vida espiritual. Debe importarlo de sobremanera. Porque no es una mentira abierta, descarada. Son cosas sutiles mezcladas que aparentemente son inofensivas, pero que atentan claramente con lo que Dios dice. Cuidado, hermanos. Cuidado. Guardaos. Guardaos. Por ejemplo, si usted no habla en lengua, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Podemos discernir eso? Dios ama a todo el mundo, por lo tanto todo el mundo se va a salvar. No importa congregarse todos los domingos. Si una vez al mes es suficiente. ¿Podemos discernir eso? Si usted no viene un domingo, se va a ir al infierno. Hay cosas que son más evidentes que otras, pero hay otras que son muy sutiles. Y debemos tener nuestros oídos, nuestro espíritu alerta. Y para estar alerta debemos conocer su palabra. Debemos leerla con detención. Debemos analizar. Debemos mirar. Guardaos. Este mismo problema lo tuvo la iglesia de Galicia. Gálatas 1:6 en adelante dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Esto también lo conocemos de memoria. Lo podíamos repetir todos juntos. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros, mire lo que dice el apóstol Pablo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mire lo que está diciendo. Y sin embargo, nosotros a veces consumimos cualquier sermón de YouTube. Lo consumimos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Vuelve el apóstol Pablo a decir, lo repito y lo vuelvo a repetir. Ahora lo vuelvo a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estos versículos son claramente un llamado de atención a los Gálatas para no cambiar el evangelio. Es muy claro en asegurar que no es por obra de la carne o la ley como la circuncisión, sino solamente por la fe en Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz por el perdón de mis pecados. Un comentario a modo personal. Todos hablamos de la reforma, de las 95 tesis de la reforma, las 5 solas. Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Eso en grande. Y hablamos de Lutero y Calvino como los grandes reformadores, ¿no es cierto?, del Evangelio. Pero para mí el gran reformador es Pablo. Él empezó a introducir la reforma con lo que vemos a través de las cartas. Él empezó a centrar al creyente solamente en Cristo y la salvación solamente por fe. Y eso es parte de las 5 solas. Que la justificación solamente es por la fe. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es solo por fe. Cuidado con los que introducen reglas legalistas en su mente y en su corazón, que los desvían de poner solo su confianza en la persona del Señor Jesucristo. La salvación no se obtiene por algo que nosotros hacemos, sino por algo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No por lo que yo haga.
Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, no se trata nunca de lo que nosotros hacemos. Se trata de lo que Cristo hizo por mí. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Debemos tener claras las verdades de Dios para distinguir la falsedad de la mentira y evitar estos tipos de maestros espirituales. Hermanos, los tiempos son peligrosos y se van a poner aún más peligrosos, porque eso dice la Escritura. Y si no estamos apercibidos de la verdad, si no conocemos las Escrituras, vamos a ser engañados. En el curso de consejería bíblica que fuimos, nos advertían de este tipo de enseñanza. Cómo en la iglesia en el presente se ha mezclado con la psicología y el humanismo. Perdón. Se ha mezclado la psicología y el humanismo, introducido suavemente en la iglesia. Se ha introducido suavemente eliminando la culpabilidad del hombre. Entonces, cuando llega el creyente a la iglesia, llega con problemas de pecado, y la iglesia debe guiarlos a los pies de Cristo. Decía que es muy común escuchar que lo liberan fácilmente. Y le dicen, sí, Dios ama, Dios restaura. Y generalmente lo que a ti te sucede es por lo que te sucedió en el pasado, porque tus papás no te trataron bien. El problema es tu entorno. El problema tuyo, o por lo que estás pasando, es por tu autoestima. Está muy baja. Entonces tú tienes que llegar a Cristo para que tú sí subas tu autoestima. Y cuando la palabra de Dios dice que el problema del hombre no es la baja estima, es la sobreestima de sí mismo. Es que se cree superior y que todo tiene que girar en torno a él. La Escritura dice que el hombre que quiere llegar a los pies de Cristo tiene que humillarse y arrepentirse. Y tiene que reconocer su pecado. Debemos reconocer que somos pecadores indignos, que todo lo que sale de nuestra boca es producto de lo que hay en mi corazón, y eso necesita una reformación, una regeneración, y debe apuntar a la santidad, a mi santidad, no a la santidad de que está al lado, no al entorno para que se santifique para que yo sea santificado, no, está hablando de la persona individual que debe postrarse a la presencia del Señor y reconocer que no es digno de recibir semejante gracia, que no somos dignos de recibir absolutamente nada de Dios, y sin embargo Él lo ha dado todo por nosotros. Porque a vosotros somos de la circuncisión, dice el versículo 3. Porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este versículo el apóstol Pablo explica quiénes son los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son los que en espíritu servimos a Dios. Pero la palabra servimos quiere decir adoración a Dios en otra versión. Que en espíritu adoramos a Dios. Esa es la traducción literal. En otras palabras, el apóstol está diciendo, los verdaderos circuncisos no son los de la carne, no son los que se hacen una marca en la carne, no son los que aparentan, son aquellos que realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad.
Los verdaderos creyentes no están confiando en ceremonias, en rituales legalistas, sino en una adoración genuina de saber a quién estamos adorando, de saber a quién servimos. No es la religión, no son los ritos, no son las mandas ni son las velas. Es conocer al Señor. Y al conocernos brota de nosotros una adoración genuina. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la esencia de la adoración. No tiene que ver con un asunto de culto definido. Que la alabanza lenta van adelante, que la van atrás, que primero los aviso, que después... No, no hay nada definido para eso, hermano. En la Escritura no hay ninguna forma que diga cómo debe hacerse una adoración, pero sí dice que tiene que ser en espíritu y en verdad. No tiene que ver con asuntos definidos solamente el día domingo, cuando nos reunimos como iglesia en adoración al Señor, sino que es algo que debe ir mucho más allá. Porque el verdadero creyente adora a Dios todos los días de su vida, cada día, cada momento. No solo cantando alabanzas, sino con su conducta. Con lo que dice y con lo que no dice. Con lo que hace y con lo que no hace. Debe estar pensando que es una adoración a Dios. Y el servicio, claro que es también parte de la adoración a Dios. Pero aquí, cuando lo hacemos aquí, vaciamos lo que hemos hecho durante toda la semana. Eso marca a un verdadero creyente. Entonces podemos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los verdaderos adoradores o servidores no son los que se mutilan el cuerpo, sino aquellos cuyo corazón ha sido circuncidado, separado del pecado para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un verdadero creyente. Un verdadero creyente persevera en la santidad continuamente, no solamente cuando lo están mirando. El verdadero creyente anhela adorar a Dios constantemente. Y cuando cae en pecado, se constrita el corazón. Y debemos ir al arrepentimiento porque no somos perfectos, porque reconocemos que somos débiles, pero no nos gozamos en Él, porque nuestro gozo ahora está en Cristo Jesús. Está en su palabra, está en servirle, está en santificarnos a Dios. No importa lo que el mundo diga cuando yo sé que tengo una relación santífica con Dios. ¿Qué importa lo que el mundo me diga si yo sé que tengo una relación continua con mi Señor? Y sea a quien adoro y a quien alabo. Sea a quien le sirvo. ¿Qué importa que digan que soy fanático? ¿Qué importa que digan que tengo que ir todos los domingos? ¿Qué importa? Si sabemos a qué venimos, si sabemos a quién adoramos. Si sabemos a quién estamos dirigiendo nuestro esfuerzo, si queremos decir. Entonces los verdaderos creyentes se distinguen por adorar a Dios, confiando en lo que hizo por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por Dios. Dios no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Dios no necesita que le recordemos su palabra. Yo no leo su palabra ni oro para recordar lo que Dios es. Yo necesito recordar lo que Dios es. Yo necesito recordar lo que Dios es. Y cuando recuerdo lo que Dios es, el Espíritu Santo que mora en mí produce satisfacción. Y ya no necesito nada más. Y eso me lleva al creyente a honrar y a alabar y a servir a Dios. Porque reconocemos que no somos dignos y que Él hizo todo por nosotros. Él dio la vida por nosotros sin tener nada que ofrecerle. ¿Qué le puedo ofrecer yo? Malamente decimos a veces, venga, ¿qué trajo hoy día domingo para ofrecerle a Dios? Hermano, ¿qué puede ofrecerle un simple pecador? A Dios.
Nada. Yo no puedo ofrecerle nada que satisfaga a Dios. Un predicador dijo, mis mejores oraciones están contaminadas de pecado. Y le encuentro toda la razón. A veces pensamos que nosotros tenemos algún derecho delante de Dios y no tenemos ningún derecho. Dios ha hecho todo por gracia y por amor a usted y a mí. Por amor envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. No porque nosotros lo merecíamos, al contrario, merecíamos el infierno, pero puso a su Hijo en la brecha y descargó toda su ira sobre Él para que podamos ser nosotros salvos. Y Él así lo quiso. No merecíamos nada. Esto es lo que revela las enseñanzas, la palabra de Dios. Cuando entendemos esto, mis amados hermanos, y lo creemos a pie juntos, y lo hacemos vida, lo que sucede es algo obvio. La adoración brota. Lo voy a repetir. Si nosotros creemos las enseñanzas de las Escrituras, lo que Dios hizo por nosotros, que no merecíamos absolutamente nada, que todo lo que Dios hizo es por amor a nosotros. Cuando entendemos esto y lo creemos y lo hacemos vida, surge, brota, nace la adoración a Dios. Yo no necesito que nadie me obligue. Brota de gratitud. Nuestro corazón se llena de adoración y gratitud a Dios y le damos la gloria y la honra por lo que Él hizo. Cuando entendemos eso, ni mis mejores servicios son agradables a Dios. Cuando entendemos eso, no importa el sacrificio que yo haga, porque sé a quién le sirvo, sé a quién estoy entregando mi vida. No estoy esperando agradecimiento. No estoy esperando que la alabanza sea determinada de mi gusto o no, porque yo puedo cerrar mis ojos y alabar al Señor, con alabanzas o no alabanzas, caminando, acostado, temprano, cortando leña, lo que sea. Porque cuando entendemos eso, que Dios es mi vida, eso no puede haber una separación. No puede haber una separación. El verdadero creyente es aquel que no solo adora a Dios de labios. ¿Se acuerdan de Isaías 9, 29, 13? Se los voy a repetir. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no me es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Estamos nosotros en este cuadro? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermanos, no solamente la adoración es cantar o decir te honro, Señor, sino que tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver cómo Dios va cambiando nuestra vida y transformándonos para su gloria. No me puedo conformar con que yo soy así, no. Yo era así, Dios me está cambiando constantemente, Dios me está transformando constantemente. Y si no lo estoy haciendo, debo tener cuidado. ¿Para qué? Para volver a impactarme con el amor de Dios. Pablo lo repite una y otra vez. Tengo una queja contra ustedes, le dice en alguna parte, ya no me acuerdo el texto bíblico, en Apocalipsis, el apóstol Juan, que han dejado su primer amor. Hermanos,
Debemos volvernos al Señor en espíritu, en espíritu y en verdad. Podemos cumplir todas las reglas de la iglesia. Podemos incluso asistir sistemáticamente a los servicios dominicales, cantar alabanzas. Es perfectamente posible que uno cumpla una liturgia elaborada y que nuestro corazón esté lejos de la voluntad de Dios. Podemos estar aquí en el servicio, pero su mente y su corazón está por allá. Hermanos, ¿dónde está mi corazón? Dios no quiere religiosos. Porque si somos religiosos, ¿qué diferencia hay con otros religiosos? Ninguna. Dios quiere, hermanos, que nuestro corazón sea del Señor. Debemos prestar atención a estas palabras. Es posible que cumpla todas las reglas externas de la religión, sin embargo tenga un corazón lleno de odio y rencor y orgullo. Y eso significa que Dios no está, o usted no está dejando entrar a Dios en su corazón. Hermanos, Cristo es vida, no es religión. Pero eso debe ser notorio. Eso debe brotar de nosotros. Yo no puedo decir, no puedo ser el mismo que era antes. No puedo. No puedo seguir en la misma condición. Debemos ir avanzando. Sé que algunos lo hacen más lentos, otros más rápido. Sé que algunos se devuelven un poquito, pero avancemos. 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 A veces ritualizamos tanto la adoración a Dios que terminamos distorsionando la verdadera adoración. Lo mismo pasa con la espiritualidad y el humanismo. Cuando no conocemos las Escrituras y lo que realmente Dios desea de cada uno de nosotros, caemos en caricaturas y nuestra adoración no pasa del techo. Creemos que ha sido un culto espectacular cuando la verdadera adoración es una devoción sincera del corazón a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia de sana doctrina no es aquella que dice que tiene la sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina es cuando hay vida y corazones transformados. Porque eso hace la sana doctrina. Nosotros no sacamos nada con decir que somos sana doctrina, si nuestro corazón sigue siendo el mismo de ayer. Salmo 139, 7. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Si nosotros viviéramos conscientes de esta realidad todo el tiempo, nuestra vida sería distinta. No seríamos uno aquí en la iglesia y afuera otros. No nos comportaríamos de una manera con los hermanos de la iglesia y con los hermanos del mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios está visible, soy visible para Dios en todo momento, en todo lugar. Eso es lo que quiere expresar el salmista. ¿Dónde me puedo esconder de la presencia de Dios? Y si conocemos eso, también nuestra adoración debería ser permanente. No solamente de labios, permanente. Hermano, esto es lo que debemos entender muy bien, porque si entendemos esto a cabalidad, nuestro servicio es distinto. Nuestro servicio al Señor sería con devoción, con gozo. Porque si entendemos que Dios es el que me está mirando, si yo con mi servicio adoro a Dios, ¿cómo lo hago? Me recordaba, o quizás venían a la mente dar quizás un motivo, ¿cómo es el servicio en la iglesia? ¿Por qué? Porque a veces servimos, pero de cómo yo quiero servir y no como Cristo sirve. Que hay una gran diferencia.
Porque a veces servimos como yo quiero servir. A mí me gusta así, yo lo hago así, que a mí no me gusta eso y yo hago esto. Es que yo quiero blanco, tú quieres negro, pero no ya. Pero cuando yo me introduzco que yo quiero servir a la forma que Cristo sirvió, ¿qué es lo que hizo Él? Lavó los pies. Por ponerle un ejemplo. Y no dijo, oh, que los tenía cargados de tierra. Tú los tenés más fuertecitos que otros. No hubo crítica. Hubo gozo. Lo hizo con disposición. No, yo estoy haciendo esto porque me mandaron nomás. No, pues hermanos. Cuando entendemos eso, nuestro servicio, nuestra alabanza, es diferente. Brota, nace. Queremos adorar al Dios que hace maravillas conmigo y con los demás. Porque cuando entiendo lo que Dios hizo, Dios no me deja vacío, saca muchas cosas de mi vida, pero al sacar las cosas malas, Él pone cosas de Él. Y lo primero que pone es amor al prójimo. ¿Por qué? ¿Cuáles son? El primer mandamiento, amarás a... Y después, ¿qué dice? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Con amor al prójimo. Se acabaría la crítica. No, porque yo siempre lo hago. Que ahora le toque a otro. ¿Ha escuchado usted eso? Ay, yo me lo imagino en sueños. No me haga caso. Hermano, si nosotros entendemos esto, no hay ninguna posibilidad que nosotros lleguemos a equivocarnos en nuestra adoración. Si estamos conscientes de que Dios está en cada cosa que nosotros hacemos, el trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, sería la forma de Dios. La disciplina sería aplicada de la forma que Dios la aplicó. Serían menos críticos y más productivos, tal vez. Y solo nos enfocaríamos en darle la gloria y la honra al Señor. Y cuando nos enfocamos en darle la gloria y la honra al Señor, nace el gozo. Nace el querer juntarme contigo. Nace el querer amarnos los unos a los otros. Nace en querer ayudarnos. Nace en querer fortalecernos. Porque somos hijos de un solo Padre, miembros de un solo cuerpo. Por la hora vamos a dejarnos hasta aquí. Porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. El verdadero creyente no se jacta de nada. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Gálatas 14 también dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, el placer y el gozo del apóstol Pablo estaba en la cruz de Cristo. Su satisfacción más grande, el éxito más grande, era Jesucristo. Porque Cristo murió por Él. Y cuando nosotros entendemos eso, ¿qué más podría compararse con el gozo de saber que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de mis pecados? ¿Hay algo que pueda equivaler a ese gozo tan grande que experimentamos cuando Cristo nos abre los ojos y nos da entendimiento
que nos ha trasladado del reino de la tiniebla al reino de la luz, que nos ha librado de la muerte eterna para darnos vida eterna junto con Él. Qué gozo más grande es recibir la palabra cuando el Señor dice: tus pecados te son perdonados. No sé si usted puede haber algo que se compare a eso. Y cuando Dios traslada lo que está aquí, solo surge alabanzas a nuestro Señor. El verdadero creyente tiene su gozo solo en la persona de Cristo. El verdadero creyente valora la enseñanza recibida. El verdadero creyente tiene cuidado y discierne la falsedad de lo verdadero. El verdadero creyente sirve y adora en espíritu. El verdadero creyente da toda la gloria y honra al Señor. ¿Cómo está mi vida espiritual? Esto nos sirve para hacer una pequeña comparación. Debemos evaluarnos sinceramente, porque mientras el Señor no venga, tenemos oportunidad de crecer. Y mientras el Señor no venga, tenemos oportunidad de cambiar nuestra conducta. Mientras que el Señor no venga, tenemos oportunidad de escuchar su palabra, de aprenderse su palabra y recordar que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que yo debo valorar ese sacrificio, que no merecía nada y Él lo dio todo por amor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que se renuevan cada día, Señor. Oro por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos que pueda estar luchando con estos puntos, Señor, con una adoración verdadera y genuina, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo impulses, Señor, Padre, a una adoración genuina todos los días de su vida. Señor, oro por aquellos, Padre, que les cuesta adorarte en tu trabajo, en su trabajo, en el servicio o en lo que hacen, para que sean renovados en el nombre de Jesús. Señor, cambia nuestra manera de servir para servir como tú sirves, Señor. Cambia nuestra manera de ver para ver como tú ves, Señor. Señor, que tu palabra limpie, cambie, renueve nuestros pensamientos y con ellos nuestras actitudes. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por tu misericordia. Y Señor, y levantamos manos a ti porque recibimos de tu perdón día a día. Y eso nos llena de gozo. Eso, Señor, nos llena de ánimo, Señor, para permanecer firme en la roca que eres tú, Señor. Oro, Señor, por la iglesia, para que la iglesia se multiplique en amor, en servicio, para que la iglesia se multiplique en gratitud, en adoración, Señor. Para que no seamos, Señor, simplemente asistentes a un servicio. Para que los servicios del día domingo, Señor, no sean religiosos, Señor, sino sean servicios, Señor, de donde nos reunimos como hermanos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabar al Señor de señores y al Rey de reyes, al Alfa y el Omega, el principio y el fin por el cual subsisten todas las cosas. Te damos gracias, Señor, te damos todo honor y toda gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.